Hace unos 6 años, se informó que el prominente pastor protestante Michael A. Waldron Jr., de la primera iglesia bautista corintia de Harlem, de más de 10.000 miembros, ahora aboga por una creencia pluralista de que hay muchos caminos hacia Dios y la salvación, notando que él personalmente celebra los caminos que otros toman para encontrarlo, incluso si ese camino no involucra la fe en Jesús, reporta The Christian Post. ¿Acaso la iglesia se derrumba frente a nuestros ojos ante las garras de estos falsos pastores? ¿Cómo podemos reconocer a estos supuestos hombres de fe para proteger nuestra relación con Jehová? Quédate con nosotros para descubrirlo. Reacciona al video y sigue a Grandes Semblanzas en todas las plataformas para ayudarnos a crecer. La disminución del cristianismo bíblico debería alarmar a todo verdadero seguidor de Cristo. Sin embargo, la buena noticia es que más del 90% de las iglesias históricamente evangélicas todavía creen en el Dios de la Biblia. Sin embargo, hay signos preocupantes de que muchos jóvenes pastores evangélicos tienden hacia el pluralismo, a medida de que más y más instituciones teológicas aprenden a ceder ante una forma de universalismo. Si un pastor o iglesia realmente hace una declaración fuerte o no, no es el punto de este artículo tanto como lo es ayudar a un creyente a discernir si su pastor o iglesia se está deslizando por esta pendiente resbaladiza de la herejía. La siguiente es una lista con 6 tipos de pastores que debes evitar. El pastor que enseña que hay muchos caminos hacia Dios y la salvación. Aunque creo que es cierto que puede haber corrientes de verdad en la mayoría de las religiones principales como el judaísmo, el hinduismo, el budismo y otras similares, en sí mismas no hay suficiente gracia para la vida eterna si una persona no tiene fe solo en Cristo para la salvación. Dicho esto, si su pastor alguna vez dice algo como todas las religiones son iguales o Dios se puede encontrar en todas las religiones, si bien es cierto que todos los caminos conducen a Dios, no todos los caminos conducen a la salvación y a la vida eterna. El pastor que solo enseña sobre el amor de Dios. Cualquier pastor que haga parecer que todas las religiones son iguales o que deben ser igualmente respetadas debe ser sospechoso en mi opinión. Aunque debemos respetar a todas las personas independientemente de sus creencias religiosas, eso no es lo mismo que tratar a todas las religiones como iguales. Las ideologías religiosas del ateísmo comunista, los extremistas religiosos y similares, no son tan nobles como otras religiones como el judaísmo, y ni siquiera pueden compararse con el camino de Jesús y sus apóstoles tal como se enseña en el Nuevo Testamento. Pastor que miente y enseña que todas las personas irán al cielo. Cualquier pastor que enseñe la última reconciliación ya ha comenzado a llevar su congregación al género teológico del pluralismo y el universalismo. Aquí también entra el tipo de pastor que enseña, o intenta enseñar, que la iglesia no toma ninguna posición moral en asuntos culturales críticos, así como cualquier otro pastor que solo predica mensajes alentadores y positivos y nunca aplica el estándar ético bíblico a los temas controversiales del día como el aborto, la identidad de género, el matrimonio bíblico y el género. El pastor que se guía por sus emociones y no por la Biblia. Si un pastor raramente predica mensajes bíblicos a partir de un texto de las Escrituras y simplemente confía en la habilidad de oratoria o retórica, la cual excita la emoción pero no alimenta holísticamente el alma, entonces dice que la iglesia tiene arena como su fundamento. Finalmente, Jesús advirtió a sus seguidores acerca de seguir a los falsos profetas, como lo hizo el apóstol Pedro cuando predijo que surgirían falsos maestros que secretamente introducirían herejías destructivas y que muchos las seguirían. Por causa de ellos, el camino de la verdad será ensuciado. Pastores vanidosos que predican solo de dinero. Quisiera iniciar este punto tan interesante con un versículo que dice: todo el oro y la plata pertenece a Dios, algo que muchos pastores parecen haber olvidado con los años, ya que se enfatiza en Dios como ser proveedor y no se habla del oro en un sentido de opulencia para cumplir deseos banales como yates y prendas de lujo para algunos pastores. Millones de hispanos de escasos recursos en Estados Unidos y América Latina donan el 10% de sus ingresos mensuales a iglesias evangélicas. Una investigación de Univision que siguió a algunas de estas congregaciones revela que su manejo de los millones de dólares que son donados por los feligreses no es transparente y es poco o nada lo que ellos saben de cómo se invierten. Lo que sí es inocultable es el lujoso estilo de vida de los pastores y sus familias. Aviones privados, mansiones, autos de lujo y vestuarios costosos son parte de la vida de los líderes espirituales.
el pastor guatemalteco Carlos Cash Luna la resumió así: a mí me enseñó un apóstol, me dijo, Cash, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas, Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y la chequera para que lo adores. Las fuentes aseguran que el pastor Cash Luna sacó provecho de su cercana amistad con Marjorie Chacón, mujer condenada en Estados Unidos por comercio de sustancias. Marjorie Chacón, según las fuentes, entregaba importantes cantidades de dinero al pastor. Ella fue condenada en 2015 en Estados Unidos a 12 años de prisión por cargos de comercio de sustancias ilícitas, un negocio que manejaba a lo largo y ancho de Centroamérica. Se le conocía como la Reina del Sur. Aunque su expediente está en buena parte bajo reserva de sumario, los documentos publicados no mencionan el nombre de Luna. La organización de Chacón fue infiltrada alrededor del 2010 por la DEA, según documentos de la corte. El piloto colombiano Jorge Mauricio Herrera, quien asegura que trabajó transportando cocaína para un poderoso cártel de su país, afirmó a Univisión que infiltró la organización de Chacón bajo instrucciones de la DEA. Según Herrera, Luna estuvo presente en la primera reunión que él tuvo con Chacón a mediados de 2010 en Guatemala. Este y otros encuentros fueron grabados por él con una cámara de video que le dio la DEA y que llevaba camuflada en un botón de su camisa. Luna sabía que venía un piloto de cártel a hablar con ellos, sabía que había una organización, sabía que la otra persona conmigo era socia, sabía que Marjorie era una criminal. Él sabía absolutamente todo. Para la época de las reuniones que describe Herrera, Chacón era una próspera narcotraficante de Centroamérica. La fiscalía le preguntó cuánto dinero había lavado para los cárteles. Ella respondió que más de $200 millones. Las supuestas pastoras. Hay muchas objeciones a este punto de vista sobre las mujeres en el ministerio pastoral. Una objeción común es que Pablo restringe a las mujeres de enseñar porque es el siglo I. Las mujeres, por regla general, eran incultas. Sin embargo, en ninguna parte de Timoteo se menciona el nivel educativo. Si la educación hubiese sido un requisito para el ministerio, la mayoría de los discípulos de Jesús probablemente no habrían calificado. Una segunda objeción común era que Pablo solamente restringió a las mujeres de Éfeso de enseñar a los hombres. La ciudad de Éfeso fue conocida por su templo de Artemisa, y las mujeres eran la autoridad en esa rama del paganismo. Por lo tanto, la teoría dice que Pablo solo reaccionaba contra las costumbres de los idólatras de Éfeso dirigidas por mujeres, y la iglesia necesitaba ser diferente. Sin embargo, en ningún lugar del libro de Timoteo se menciona a Artemisa. Dios ha ordenado que solamente los hombres sirvan en posiciones de autoridad de enseñanza espiritual en la iglesia. Esto no es necesariamente porque son mejores maestros o que las mujeres sean inferiores o menos inteligentes, que no es el caso. Es simplemente la manera en que Dios designó la iglesia para que funcione. Los hombres deben ser ejemplo en el liderazgo espiritual, en sus vidas y a través de sus palabras. ¿Qué opinas tú de este tipo de pastores? ¿Crees que la iglesia está poco a poco yéndose por el camino de las tinieblas? Cuéntanos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, por favor no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto fue todo por ahora en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Nosotros nos despedimos por hoy, pero nos veremos mañana en una próxima oportunidad. Hasta pronto.